Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Antes de nada, por supuesto, quiero felicitaros este nuevo año que acaba de comenzar. Este año 2018, que de verdad espero que para todos vosotros esté cargado de muchísima salud, de trabajo, de dinero si puede ser, y si ya llega el amor, pues muchísimo mejor. De verdad, mis mejores deseos para este año, para todos vosotros. Y este año vamos a empezar aquí en el canal con un nuevo vídeo, como no, aquí seguimos a pie de cañón y empezamos con una revisión. Se trata del Hcigar VT75D. Hcigar es una marca de origen chino con una larga trayectoria ya en esto del vapeo. Es una marca que lleva ya sacando productos bastante tiempo. Además fue de los pioneros de origen chino que empezaron a incorporar electrónica EVOL-DNA. De esta manera Hcigar ya ha fabricado una larga serie de productos, todos bajo la denominación VT. Su serie VT lleva ya varios años y ya ha incorporado varias de las electrónicas de este fabricante EVOL-DNA a sus productos. Este fabricante ya es el segundo modelo que saca con esta electrónica. Primero sacó uno con una única batería 26650 o con un adaptador con una 18650, y en esta ocasión ha sacado un mod con dos baterías en paralelo, dos 18650 que aumentan la capacidad tremendamente. Por ese motivo es por el que yo me decidí a comprarlo, porque a mí me gustan los mods que tengan bastante autonomía, y las configuraciones en paralelo a mí me parecen muy acertadas para este tipo de chips que no son extremadamente potentes. A mí me gustan mucho y es el motivo por el que compré este mod, así que hoy lo tenemos aquí para revisión. Bueno, pues ¿qué os parece que lo enseño un poquito de cerca? Vamos para abajo. Bueno, pues ya estamos aquí con el modo macro de esta revisión, en el que vamos a ver este Hcigar VT75D. El empaquetado, como siempre, aquí lo veis, en Hcigar es bastante simple en todas las ocasiones, con el contenido aquí atrás y demás. La caja, como siempre, no nos importa demasiado, así que vamos a ver lo que hay dentro. Y ya en el interior de la caja vamos a encontrarnos con una tarjetita en la que se nos advierte de que usemos batería que tengan las envueltas en buen estado, otra tarjetita en el que nos dan las gracias en chino y en inglés, y este sobrecito en el que encontraremos el manual de usuario, que viene en chino y en inglés, y una tarjeta de garantía. También encontramos en esta cajita de color blanco el cable USB para conexión al PC y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, nuestro mod. Vamos a pasar a verlo un poquito en detalle. Y viendo un poco las dimensiones del aparato, vemos que tiene una altura de 84 milímetros y medio, una anchura de 39 milímetros y así de fondo 34 milímetros y medio. Y vamos a empezar viéndolo por la parte superior, donde vemos que tenemos una plataforma, un cabezal 510 de acero que ocupa toda la superficie de contacto con el atomizador, cogido con dos tornillos, un cabezal muy sólido con pin flotante, y la zona del cabezal de acero vemos que tiene unos 22 milímetros de diámetro. La parte superior, como veis, no es totalmente plana. Plano es esta parte del cabezal, por supuesto, pero esta parte hace como una especie de bisel hacia abajo. En este lateral encontramos una inscripción que nos pone VT75D, y este panel, que es una imitación de madera, es como un inserto aquí de plástico con efecto madera. En la parte de atrás no tenemos nada, esto puede parecer una tapa pero no lo es, ya veremos que la tenemos por aquí abajo. En la espalda lo tenemos totalmente liso, muy curvado, y esta zona de aquí que hace también un pequeño bisel que hace que sea muy confortable de agarrar. Se nota bastante aquí la comodidad, y este relieve que le han hecho aquí en esta zona, la verdad es que hace bastante cómodo el agarre del mod por su parte trasera. En la otra parte de aquí vemos que pone Hcigar y otro panel igual que el del otro lado, también efecto madera. Y la parte frontal, en la que encontramos la típica configuración de los DNA 75 color o C. El botón de disparo, que lleva un LED ahí abajo, como veis, incorporado. La pantalla de 0,91 pulgadas. Y los botones de subir, de bajar, el de menú y el puerto de carga USB y de conexión a PC para su configuración mediante Skype. Y en la parte inferior vamos a encontrar una tapa de este tipo deslizante que está tan de moda últimamente, y aquí vamos a encontrar quizá de las pocas fallas que yo le pueda encontrar a este dispositivo. En primer lugar, para abrir la tapa, esta zona yo le aprieto aquí y yo no puedo abrir la tapa, no se desliza bien. Hace un enganche bastante fuerte el diente que agarra aquí en el cuerpo, y tirando únicamente de aquí, la verdad es que cuesta mucho trabajo. Ahora, por ejemplo, lo he abierto y porque no tiene baterías dentro, pero me cuesta mucho trabajo. Al final siempre termino abriéndolo, apretando aquí, pero agarrando al mismo tiempo de estos dos lados. De esta manera sí lo abro con facilidad, y para cerrarlo igual, pero hace un enganche bastante fuerte y esto de aquí no es suficiente para abrirlo, ya os digo, y porque ahora no tiene batería. Cuando hace presión es bastante más difícil. Al final siempre tengo que terminar agarrándolo de esta forma. Así se abre sin ningún tipo de problema.
La tapa queda bastante firme, no se mueve prácticamente nada, no es como otras que vemos que bailotean mucho. La tapa viene muy bien, parece que esto es bastante sólido y que puede ser bastante duradera. Esta tapa, además, como os digo, el enganche, esta zona de aquí, este diente, es bastante fuerte, no parece que ahí vaya a dar problemas de durabilidad. Como vemos aquí, negativo, negativo, disposición en paralelo, los dos positivos van para adentro. Toda la parte interior viene recubierta con una especie de film, de adhesivo, para evitar que si alguna batería tiene algún problema en su envuelta, hiciera contacto con el cuerpo del mod. Al fondo vemos dos contactos que van con muelle y también vemos marcado el positivo en el fondo. Y vamos a seguir con otra de las peguitas de este cacharro, porque en este dispositivo han querido apurar tanto el hueco de las baterías que con algunas baterías, por ejemplo con la Sony, al meter las dos baterías, la primera entra bien, si la sacamos y la metemos en el otro lado, entra perfectamente, pero el problema viene cuando metemos la segunda batería, ya que entre la primera y la segunda empiezan a hacer fuerza la una con la otra. Entonces la segunda ya hay que entrar deslizándola bastante. Y ahora el problema es que no salen con facilidad. Como veis, no se caen las baterías, se quedan bastante agarradas en el interior. No me pasa con todas, únicamente con las que tienen las envueltas un poco más gruesas. Al final tengo que terminar haciendo así para abajo para que salgan. Estas otras, por ejemplo, tengo aquí otras Sony iguales que esta que acabo de poner ahora mismo, pero estas las tengo con una envuelta que le he puesto yo transparente más fina. Y estas entran sin ningún tipo de problema y salen sin ningún tipo de problema. Únicamente me ha pasado con esta Sony que tienen envueltas un poco más gruesas, un poco de más grosor, y esa diferencia puede ser de décimas de milímetro, hace que las baterías queden muy ajustadas. Al final hay que sacarlas un poco así, dando un poco así de golpe hacia abajo. Viene muy ajustado el compartimento de batería. Se agradece porque se reduce el tamaño, pero nos puede conllevar este tipo de problemas. Y pasadas estas peguitas que hemos visto, esta configuración en paralelo, por supuesto, nos permite funcionar con dos baterías o con una sola batería. Podemos meter una batería y el mod funcionaría perfectamente. Aquí os lo veo, como habéis visto, una única batería, y aquí tenéis ya la pantalla encendida. O, como sería lo ideal, utilizar sus dos baterías. Cerramos, ya lo tenemos operativo. Con respecto a los botones, como veis aquí, este es el botón de calada. Parece que es pequeño, pero realmente es todo este círculo grande que vemos ahí, e incorpora un LED que nos va indicando distintas funciones. Por ejemplo, cuando está en carga, o cuando está cargado completo, o cuando estamos vapeando. Además, ese color se puede configurar mediante scribe del color que queráis. Y los botones de subir, de bajar y de selección o menú. Y con respecto a la pantalla, deciros que es una pantalla totalmente a color, una pantalla estupenda con el que podemos mostrar gran cantidad de información. Este ya no es el tema original que traía el mod, esto es totalmente configurable mediante scribe en el PC. Yo no quiero aburriros con todo el tema de los menús, de cómo se accede a todo y demás. Hay muchos tutoriales específicos de los DNA. Además, como os digo, como lo podéis personalizar, en este caso ya no se parece en nada a las funciones que tenía el mod cuando me llegó. Yo ahora he modificado un montón de cosas, pero sí es de resaltar que en este mod se pueden ir entrando en distintos lugares y hacer muchas más cosas de las que podíamos hacer antiguamente en los otros chips DNA, en los que sí que había que ir a scribe sí o sí. Aquí podemos ver muchos tipos de acceso a distintas funciones del mod. Antes siempre tenemos que ir a scribe, aquí ya tenemos acceso a algunas cosas, datos como veis ahí, del atomizador, el sistema, una pantalla, por ejemplo, que es de diagnóstico, que me ha gustado bastante. Esta pantalla de diagnóstico nos ofrece una cantidad de información brutal del estado del dispositivo, además en tiempo real mientras estamos vapeando. Estas funciones que ha añadido este DNA75C, este chip, la verdad es que son un gran avance con respecto al DNA75 anterior. Y con respecto a la integración con atomizadores, todo lo que he puesto queda totalmente plano, como veis queda totalmente plano, y este atomizador de 24 milímetros no sobresale nada. Si montáis ya 25, sobresale un pelín por aquí, por este lado. Por los demás sitios queda bastante bien. Y todo visto ya por aquí abajo, vamos otra vez arriba y hablamos un poco más de este mod. Venga, os veo arriba. Pues ya estamos de nuevo por aquí arriba, hemos visto de cerca este Hcigar VT75D. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que a mí me ha parecido este dispositivo. En cuanto a la electrónica que incorpora este dispositivo, no os voy a descubrir nada si os digo que los chips DNA de Evol son de lo mejor de lo que tenemos en el mercado. En el modo potencia, la entrega de potencia es muy real. El mod siempre nos da la potencia hasta que se agota batería. Además, con esta disposición en paralelo, el chip funciona mucho mejor y es capaz de entregarnos la potencia real hasta que casi se nos agota la batería. Y en caso de que no pueda, porque tengamos una potencia muy alta y nos quede muy poca batería, nos muestra en pantalla siempre la potencia real a la que estamos vapeando. En el modo de control de temperatura también funciona a las mil maravillas.
Los chips de Evol todos sabemos que funcionan muy bien en ese ámbito, son de los mejores en control de temperatura. Yo lo he probado con acero inoxidable y va muy bien. La lectura es muy precisa, además el fabricante ya ha introducido en el chip los parámetros de resistividad de la caja y otros valores que le hacen falta a este chip para funcionar correctamente, y en ese sentido un 10 en el control de temperatura también para este mod. Y para terminar de hablar de la electrónica de este mod, el hecho de que por supuesto sea totalmente configurable y personalizable. Como habéis visto, yo ya le he puesto un tema distinto al que trae. De hecho, el que trae de serie es bastante básico, da muy poca información. Yo le he puesto uno con más información en pantalla. Aparte lo he puesto personalizado con mi logo. Todo eso son pros que te encontramos en este chip DNA. Totalmente configurable. Para mí eso es una gran ventaja de este tipo de electrónica. Una electrónica muy configurable y que podemos personalizar para nuestro gusto. Y ya dejamos atrás todo lo que son aspectos de la electrónica, que como hemos visto funciona todo a la perfección y no hay nada que achacar. En cuanto al mod en sí, como hemos visto, tiene un cabezal muy sólido que transmite muchísima confianza con una base bastante grande. En cuanto a integración, todo queda plano, todo queda totalmente pegado. Atomizadores hasta 24 milímetros quedan a ras, quedan muy bien, pegado, perfecto. En cuanto a la ergonomía, hemos visto que es un mod que está bastante perfilado, bastante redondeado en todas sus esquinas, no tiene ningún tipo de aristas por ningún sitio. Es un mod que es comodísimo en la mano. La verdad es que en ergonomía un 10 para este mod, muy cómodo. En cuanto a la estética del mod, a mí es un mod que me gusta mucho, tiene una estética muy bonita, es clásico o simple de cierta manera, con estos insertos aquí en madera y tal. A mí es un mod que me gusta bastante. A mí no me gustan los mods demasiado ostentosos como vemos algunos de otras marcas, también de origen chino, que son bastante psicodélicos, y a mí no me gustan demasiado. Me gustan más diseños un poco más clásicos como el de este. En cuanto a la calidad de construcción y demás, se ve bastante fiable todo. Los botones no maraquean nada, no hay ningún botón que se mueva. La tapa queda muy firme, botones metálicos, se ve todo de bastante calidad. El acabado del mod no es totalmente metal, viene pintado en color gris. La pintura a mí me está aguantando bien, pero este tipo de pinturas todos sabemos que con el uso y con el tiempo ya lo tengo un poquito arañado aquí por la parte de abajo de apoyarlo. Lo llevo probando ya como una semana por ahí y ya está un poco arañado y tal. Plateado, también lo tenemos en negro, y como única pega que le encuentro a este mod, la que os he comentado en el modo macro, la tapa yo no puedo quitarla. Ahora por ejemplo ha salido después de intentarlo varias veces. Como os he dicho antes, siempre termino agarrándola así por los lados con los dos dedos y empujando al mismo tiempo para que abra. Así no hay ningún tipo de problema, pero la verdad es que queda muy sujeta, y esto no es suficiente, esta hendidura de aquí arriba, para abrirlo. Pero bueno, se acostumbra uno, lo abre de la manera que hemos dicho y ya está. Y después el tema de las baterías. Como hemos visto, las baterías vienen muy ajustadas. No utilicéis baterías de estas que vienen con pegatinas y demás. Hay algunas baterías que vienen con unas pegatinas encima. No las metáis. Si probáis y entran demasiado apretadas, no continuéis empujando para abajo, porque después se pueden quedar un poco atoradas dentro. No todas las baterías entran bien. Estas, como os he enseñado, que tengo las envueltas cambiadas, son Sony, entran perfectamente, pero las con sus plásticos originales no entran tan bien. Ya se ajusta mucho el tamaño de la batería. Han querido reducir mucho el tamaño, lo cual se agradece, pero tenemos este tipo de contra en el dispositivo. La verdad es que muchas veces por querer hacerlos tan pequeños se agradece en cuanto al tamaño, pero si le dan medio milímetro más de margen, no tenemos este tipo de problemas y tampoco se notaría nada en la mano. Está bien que hayan querido ajustar el espacio, pero tampoco tanto. Y en cuanto al funcionamiento en general de este mod, es un mod con el que estoy encantado. Esta configuración de DNA75 con dos baterías en paralelo, la verdad que su principal ventaja, como podéis imaginar, es la autonomía. Tiene una autonomía asombrosa. Además, esta configuración en paralelo nos permite utilizar baterías que tengan un amperaje de salida un poco más bajo, como por ejemplo unos VTC6, pero que tengan gran capacidad. Repartimos la descarga de amperaje entre dos baterías, eso hace que las baterías se estresen menos y la duración es fantástica. Estoy obteniendo una duración, una autonomía con dos baterías que no he obtenido en ningún mod. Por contra, por supuesto, si vapeáis a potencia muy alta de manera constante, a 80, 90, 100 o 100 y pico de vatios, este mod está claro que no es para vosotros. Pero yo, que no me gusta vapear a esas potencias normalmente todo el día, este mod me viene más que sobrado. Con 75 vatios, yo este mod lo tengo sobre todo para irme a la calle, le meto dos baterías frescas y tengo para echar toda la jornada de trabajo en la calle sin ningún tipo de problema. Y además lo utilizo fundamentalmente con tanques. Cuando yo salgo a la calle casi siempre llevo tanques, y con tanques vapeo a 35, 40, 45 vatios. Es lo que suelo utilizar normalmente en cuanto a potencia. Por lo tanto, este mod me va perfecto para ese uso. No tengo ningún tipo de problema en cuanto a potencia, pero al mismo tiempo nos permite movernos, como por ejemplo ahora un auto de dripeo
con una resistencia de 0,14, 60 vatios y se defiende a la mil maravillas. Funciona muy bien. Un mod con el que estoy muy contento y que creo que es muy recomendable. La configuración en paralelo, como siempre todos sabemos, no conseguimos grandes potencias porque no tenemos un voltaje de entrada de 8,4 sino de 4,2, o únicamente la configuración en paralelo lo que nos otorga es mucha más capacidad y en este caso lo conseguimos. Estoy muy contento en ese aspecto con este mod. Así que si estáis interesados en este mod, creo que es la primera revisión que hay en castellano, no he encontrado ninguna otra revisión de este producto en castellano. Un mod muy recomendable, solo tiene las peguitas que hemos visto, el tema de las baterías y la tapa un poco más dura de la cuenta. Por lo demás su funcionamiento es excepcional y estoy bastante contento con él. Os lo recomiendo 100%. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto.